La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay le da la bienvenida a su proyecto bíblico auditivo Plan de Dios para mi vida 2. Buenos días, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te bendecimos. Te pedimos que los ilumines con tu santa palabra a fin de que cada día te conozcamos más y mejor. Sea bendecido tu nombre. Aleluya. Hemos visto en las clases pasadas que Pablo se esforzó en que los atenienses conocieran quién era y cómo era ese Dios al cual ellos tenían un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. Pero en aquella época ellos rechazaron su mensaje y tal vez nosotros en la época actual estemos actuando de la misma manera, rechazando el consejo de Pablo en su palabra. Porque ahora tenemos que nosotros venimos de continuo a la iglesia, escuchamos con frecuencia la palabra de Dios, pero no conocemos a Dios. Y hermano querido, esto sucede con frecuencia porque a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos vemos sorprendidos con nuestras propias reacciones y nos encontramos haciendo cosas que jamás nos hubiéramos imaginado? Por eso tenemos que buscar las maneras de cada día conocer más y más al Señor nuestro Dios. El título de la clase del día de hoy es Adoración, una relación en su parte 1 y está basada en 1 Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 2. Que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Bendito sea el nombre del Señor. Los personajes involucrados en este texto son Samuel y Elí. Pero ¿quiénes eran Samuel y Elí? Si vamos al capítulo 1, vamos a descubrir que este Samuel era producto de un portentoso milagro, porque existía un matrimonio formado por Elcana y Ana que no tenían hijos. Ana era estéril y en aquella época para una mujer estéril era terrible, era un grave problema, porque era considerada maldita y objeto de burlas, maltratos y ofensas. Ella fue a la presencia de Dios en su dolor, acudió al templo por ayuda y allí en el templo mezclaba sus lágrimas con sus oraciones. Y el Señor nuestro Dios se compadeció de ella, escuchó su clamor y le concedió la gracia de regalarle un hijo. Este matrimonio, en agradecimiento, ofreció a este niño para ser consagrado al servicio de Dios en el templo. Y cuando ocurren los hechos narrados en 1 Samuel 3, dice el historiador Josefo que tenía Samuel aproximadamente 12 años. También tenemos a Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote que ministraba a Jehová en el templo para aquella época. Pero me llama la atención que dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión con frecuencia. Y esto me hace pensar que probablemente este sacerdote Elí no estaba cumpliendo su tarea con efectividad. Yo creo que él tal vez había descuidado su comunión con Dios, puesto que Dios no se estaba revelando al pueblo. Al punto que dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo era pues que esto ocurriera? Que los mismos hijos no conocían la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba escaseando. Elí estaba haciendo mal uso de su autoridad paternal y se estaba haciendo la vista gorda delante de los errores de sus hijos, quienes fueron cayendo cada día más en una situación peor y más difícil. Se convirtieron en hombres rebeldes y profanaron su servicio a Dios, al punto que tomaban las ofrendas de Jehová y llevaban a las puertas del tabernáculo mujeres para pecar con ellas. Entonces el ministerio de Elí no estaba alcanzando sus objetivos. La luz de Dios no les estaba iluminando ni al pueblo, ni a su familia, ni a nadie. Y todos estaban siendo sumergidos en grandes tinieblas.
Fíjese que más adelante dice que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. La sola posición de que él estuviera acostado me habla a mí de la pasividad con la que él estaba actuando. Y por supuesto, sus ojos comenzaron a oscurecerse, pero la ceguera no era física, era de orden espiritual, porque no estaban siendo iluminados por la luz que emana de Dios a través de su palabra. Las consecuencias de este problema fueron graves. El pecado se entronizó en el corazón de los hombres y los llevó a la destrucción. Entonces, hermano querido, a la luz de lo que hemos analizado hasta este momento en este texto, debemos saber que si queremos estar bien y caminar en bendición, debemos buscar ser iluminados por la palabra de Dios, tener una relación con Dios a través de la oración, de la adoración y sobre todo del estudio de la palabra. Para que un día cuando nos pregunten que si conocemos a Dios, podamos decir que efectivamente sí conocemos a Dios, porque nos hemos expuesto a la palabra, que es la que nos revela al Señor nuestro Dios. Si nosotros no lo hemos hecho de esa manera hasta ahora, yo le doy gloria a Dios que a través de esta clase nos da la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar de actitud. Porque el Señor nuestro Dios está dispuesto siempre a revelarse a los hijos de Dios. Amén. Si lo buscamos, hermano, con todo el corazón, vamos a encontrar esa revelación profunda de quién es Dios y de cómo es Dios. Yo te invito a seguir reflexionando en este tema, a que nos sigamos exponiendo a la palabra de Dios para cada día conocer a Dios más y mejor. Y la próxima clase estaremos viendo 1 de Samuel capítulo 3, versículos 3 al 10, para que esa luz gloriosa que surge de la palabra de Dios nos siga iluminando. Esta fue Milagros Torres de la Iglesia ISEGMA. El Señor te bendiga.